Buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy en los temas de la semana tendremos el tema de el general Salvador Cienfuegos, que usted sabe fue detenido el día 15 de octubre en Los Ángeles, California, en el aeropuerto de Los Ángeles, y casi un mes después vino a Estados Unidos después de que el fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica pues le previniera o le pidiera a la juez que desestimara los casos, algo raro que no ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, porque la DEA detiene cuando hay evidencias y consigna a una autoridad competente, en este caso a una jueza de Nueva York. Y esto pues ha generado una serie de análisis, una serie de especulaciones en nuestro país sobre cómo se dio el caso de la libertad del general Salvador Cienfuegos. Nos acompaña el doctor en Derecho Mario Alberto Hernández del Colegio de Abogados de Nuevo León, y está en un momento más por aquí el doctor Javier Sepúlveda. Él es presidente del Colegio Nacional de Abogados Especialistas en Juicios Orales, la CONAE, y también el doctor en Derecho Bolaños, que la otra vez nos ha acompañado en otros eventos. Quedó estar por aquí a los dos. Vamos a esperar un momento o empezamos el tema con el doctor Mario Alberto Hernández. Bienvenido, doctor Mario Alberto. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Gracias por esta invitación. Saludos al auditorio, de Ronda, a todos sus filiales, y pues bueno, aquí estamos a la orden en este interesante tema acerca de la detención del general Cienfuegos. Muchas gracias, doctor. ¿Qué idea tiene usted sobre esto? Con los acontecimientos que se han dado, usted, ¿qué imagina que pudo haber ocurrido? Porque pues, podrían ser especulaciones las que tengamos, pero si son especulaciones fundamentadas en derecho y en lo que usted conoce sobre esto, pues a lo mejor es una orientación que puede ayudar a la gente a entender mejor este acontecimiento. Sí, gracias. Bueno, como bien se ha dicho, el 15 de octubre pasado, este personaje de la milicia mexicana, quien se desempeñó, como todos sabemos, secretario de la Defensa Nacional, pues en un pasado algo accidentado de alguna manera, pero también a la vez reconocido por algunas tareas importantes en la administración pasada del gobierno federal, pues es detenido en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles a su arribo, con su familia, llegando con su familia, por una decisión institucional de la Agencia contra el Control de Drogas, de la DEA. A mí todavía no me queda claro, porque así nos informó públicamente, a qué obedeció este tipo de detención, la naturaleza de esa detención, es decir, como en México que se cumple una orden de aprehensión o una orden de presentación, como decimos, sin ser una detención necesariamente judicializada, dictada por un juez. Y se detiene al general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, y inmediatamente pues es trasladado a la ciudad de Nueva York para pues un eventual proceso judicial norteamericano, pues donde se tiene el conocimiento que se le imputó por la fiscalía, o al menos esa era la intención de imputarle los delitos, como ya sabemos, pues lo que conocemos nosotros como delitos de narcotráfico, aunque en realidad son tráfico de drogas, y la llamada conspiración que se le llama allá en Estados Unidos, ¿no? Que es una idea pues muy diferente a la idea de nosotros de la conspiración aquí en México.
Para nosotros la conspiración es una acción contra el Estado, pero los Estados Unidos de América lo toma como una acción delincuencial en materia de narcotráfico, sobre todo cuando se trata de acciones fuera de los países transnacionales que le llaman. Entonces, esa detención pues supuestamente obedece a una recopilación de información, de datos que se tenían según la Agencia de Control de Drogas en contra del general por una no avalada hasta la fecha, en Estados Unidos y aquí en México menos, actividad relacionada al trasiego de nervantes, estupefacientes, como se dijo en su momento, de tráfico de cocaína, de metanfetaminas, de heroína, de marihuana, etcétera, con un grupo delincuencial aquí en México. Hasta ahí el estatus jurídico y pues todos eh, se, se disponían a observar el transcurso, el curso de las actividades judiciales en Estados Unidos y pues el general, hasta antes de su llegada aquí a México hace días, pues se hablaba de una audiencia importante, de hecho equiparada a lo que nosotros llamamos aquí en México de imputación, ahora sí por la Fiscalía, en este caso equivalente a la Fiscalía General de la República aquí en México, de los delitos que he mencionado. Y bueno, pues se toma una decisión, que es lo que es el tema fuerte ahorita, de qué pasa entonces, qué está sucediendo, qué sucedió a partir de la decisión que se genera alrededor de la Fiscalía norteamericana para presentar un desistimiento de la acusación, por decirlo así, para que sea entendido, contra el general por estos delitos ante el juez, y esto significaría que se quedara sin sin ningún efecto, sin ningún sustento, la posible acusación que se le iba a hacer al general en la Corte norteamericana por estos delitos, y esto traía como consecuencia, y lo trajo, de hecho, pues ya lo estamos viviendo, que el juez pues declarara válida ese desistimiento, esa no acusación de la Fiscalía, para que el general pues pudiera, entre comillas, vamos a decirlo así, librar la acusación norteamericana y en este sentido ser enviado a nuestro país. Hasta ahí lo dejamos, no sé si hay una pregunta. Doctor, No. el hecho de que la juez que recibió el escrito de desestimación del fiscal de Nueva York y se dice que le preguntó porque le pidió que compareciera ante ella para que explicara el por qué la renuncia de sus cargos y él le dijo que era algo que le habían ordenado de la Fiscalía General y le dijo que la juez le habría dicho es algo que viene de arriba y que él dijo que sí y que entonces ella ordenó la desestimación de los cargos y a través de US Marshall, un grupo que se dedica a custodia de los que están siendo juzgados, Sí. ordenó que lo regresaran a México, pero expresó aparentemente su confianza de que se juzgaría con honestidad aquí en México al general. Eh, Como que ellos tenían algunas evidencias. Por otro lado, agentes de la DEA que pidieron anonimato eh, dijeron que estaban sumamente molestos porque era un trabajo de hace casi 10 años de investigación, la llamada Operación Padrino, y que para reunir las evidencias les había llevado mucho tiempo para que en un momento, en un instante, ordenara a la Fiscalía pues prácticamente que quedara sin materia el juicio, que lo pusieran en libertad, como así fue. Entonces viene a México y aquí la Fiscalía nuestra pues lo pone en libertad. No sé si usted tenga alguna consideración por qué la Fiscalía lo pondría en libertad. No tendría las pruebas, porque se supone que 6 días antes le enviaron de la Fiscalía de Nueva York las pruebas, yo creo que copias certificadas de las evidencias. Y no sé si esta fiscalía aquí en México, el doctor Alejandro Gersmanero,
desestimó, no tenía el tiempo para checarlas o desahogarlas, y como aquí tiene la presunción de libertad, pues lo puso en libertad. Me imagino que sujeto a proceso porque le dijo que diera un domicilio, localización, lo apercibió que al general a que estuviera al pendiente y a atender cualquier cita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esos datos, no sé si usted tenga alguna idea de qué pudo haber pasado en la fiscalía. Sí, sí, Gerardo. Le damos la bienvenida ya al maestro. Discúlpeme, al maestro Javier Sepúlveda, no lo había visto que ya estaba presente, presidente del Colegio Nacional de Abogados Especialistas en Juicios Orales, la CONAE. Bienvenido, maestro. Estamos comentando el tema del doctor, del general Salvador Cienfuegos Cepeda, y está con nosotros también el doctor Mario Alberto Hernández del Colegio de Abogados de Nuevo León. Bienvenido. Adelante, maestro Mario, y luego ya seguimos con el doctor Javier Sepúlveda. Sí, gracias. Saludos, doctor Sepúlveda. Hola, gracias. Muy bien. Decía hace unos momentos, entonces se toma la decisión de, como se dice en los Estados Unidos, de levantar la posible acusación, los cargos que le llaman, que siempre no se imputaron, y se decide que se tome la decisión deliberado de esta supuesta acusación que iba a haber de la Fiscalía Norteamericana. Ya se deja en manos de lo bien dicho que se dijo, de los marshals, de los alguaciles, de los custodios de la seguridad norteamericana interior, para ser trasladado a nuestro país. Y en esta parte es donde se pregunta mucha gente, ¿lo extraditaron? ¿Qué pasó? O sea, no se habló de extradición. ¿En qué sentido fue remitido a nuestro país? Bien pudo haber sido puesto en libertad y de ahí fugarse o quedarse en los Estados Unidos, etcétera. No, la orden fue entregarlo a nuestro país. Entonces, si vemos el análisis de estas situaciones, ciertamente no estamos hablando de una extradición, porque no había un proceso ya formal de extradición. No había orden de aprehensión en México. Es correcto, no, así es, no estamos hablando tampoco de una expulsión, porque se expulsa deportación, porque se deporta a una persona cuando se está en un país, como todos sabemos, cuando no estás legalmente o migratoriamente regularizado para estar en el país. El general traía sus documentos de internamiento de migración y ingresó a los Estados Unidos con su documentación migratoria correcta. Entonces, lo que se equipara a lo que pensamos ahí en el foro de nosotros es que fue una expulsión prácticamente de los Estados Unidos hacia el general, una expulsión con su formalidad, con su cuidando formas en relación a su investidura, pero eso no fue extraditado, no fue expulsado, perdón, no fue deportado, fue prácticamente expulsado del país, puesto a exposición de la autoridad de custodia norteamericana y traerlo al país, porque eso fue prácticamente. Aún a pesar de eso, pues evidentemente aquí en México no se tenía hasta ese momento una orden de aprehensión, porque lo dije en su momento. Si existiera una orden de aprehensión, bajando inmediatamente del avión, hubiera sido detenido el general. Pero no había no hubo ninguna orden de aprehensión ni de presentación, mucho menos, como decía. Entonces, jurídicamente ahí lo que tiene que haber hecho, lo que hizo la Fiscalía General de la República, pues fue notificarle el inicio de una investigación que le llamamos una carpeta de investigación. Desconozco los delitos, pero que se supone que son relacionados con los hechos con los que los Estados Unidos iban a imputarle ante la Corte de Nueva York. Y en ese sentido, bueno, conozco de la acusación, de la investigación, conozco de qué se tratan esos hechos, no declaro, me dictaminan mi estado de salud y con permiso yo me retiro. Eso era lo legalmente correcto y así sucedió, ¿verdad? Doctor Javier Sepúlveda, ¿cuál es su opinión sobre estos hechos ya comentados? Bien, primero buenas tardes y de nuevo gracias por la invitación, Gerardo.
Gracias. Pues yo lo veo desde tres puntos de vista distintos, es decir, desde tres ángulos distintos. Uno es estrictamente el derecho, otro desde la parte diplomática y otro desde la parte política, porque tiene implicaciones de los tres ángulos. Además, sienta un precedente desde el punto de vista jurídico, porque jamás había habido un caso de tal naturaleza. Es decir, que la Fiscalía General desestimara los cargos en contra de un imputado. Esto es inaudito en el sentido de que no tiene precedente y tampoco en el derecho encuentra una base, una sustentación. Desde luego que el desestimar los cargos, desde luego que equivale al desistimiento de la acción. Y si ya había un desistimiento, desde el punto de vista jurídico, pues nada impedía que lo pusieran en libertad ahí mismo, en Nueva York, sin necesidad de trasladarlo a la ciudad de Toluca. Creo que fue ahí donde lo llevaron, ya estando en el país. Por otro lado, lo que se comenta en los diarios y en las noticias electrónicas, pues es el hecho de que intervino la diplomacia para lograr la liberación del general exsecretario de la Defensa. Y de esta manera, pues me preguntaría si en todos los casos la diplomacia va a intervenir. Es decir, si se presentan más casos o ya existen casos de connacionales detenidos e investigados en los Estados Unidos, si en ellos también la diplomacia va a entrar como un órgano protector de los ciudadanos mexicanos presos en el extranjero. Y desde el punto de vista político, pues vemos que en las mañaneras el señor presidente pues ha estado dando una serie de explicaciones y la verdad ha señalado que él no está de florero. Eso quiere decir que intervino en la negociación, y la verdad es que existe desde el punto de vista político una colaboración muy estrecha entre los Estados Unidos y el país de México en temas relacionados con narcotráfico. Y esa colaboración, al parecer, es la que se puso en riesgo. Y por eso fue que tenemos el resultado final de un ex secretario de la Defensa, de nuevo en nuestro país, fíjese bien, sin ninguna acusación. A pesar de lo que se ha dicho, no hubo una audiencia de imputación. No sé si se lo señalaron solamente de manera verbal y en persona, o si se lo mandaron notificar. No tenemos conocimiento de eso. Pero veamos también otra vez rápidamente, Gerardo, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, tenemos una situación muy importante. Las acusaciones del general Cienfuegos en los Estados Unidos están basadas en escuchas telefónicas que fueron autorizadas por un juez norteamericano, pero que no tendrían validez y efecto en el país de México. No sé si me estoy explicando, pero claro, no podrían haberlas ejecutado aquí. Ahora, si eso es lo que enviaron como antecedentes, pues obviamente que están afectadas de nulidad todas esas declaraciones hechas por escucha telefónica. Entonces es algo importante que tenemos que ver los abogados, en el sentido de que ese tipo de acusación no encuentra sustento actualmente en México si está basado en escuchas telefónicas que son violatorias de derechos. bien, para pues originar un poco los comentarios y sobre todo poner en contexto esto, la justificación oficial del gobierno mexicano, el canciller Marcelo Ebrard lo dijo en una conferencia de prensa. Él dice que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habría encontrado un
una especie de pacto o convenio que data de 1994, en el cual México y Estados Unidos se comprometían a la colaboración de datos de presuntos delincuentes de uno y otro país, y que cuando iniciaron la investigación del del general, Salvador Cienfuegos, no fueron notificados. México no tuvo conocimiento de esa investigación. Y para cualquier abogado pudiera ser que diría, bueno, pues operan con sigilo, pero bajo ese convenio de que están obligados a informar al gobierno sobre esa investigación y no lo hicieron, esto causó que la Cancillería enviara un extrañamiento diplomático al gobierno norteamericano, y presuntamente este extrañamiento los llevó a desestimar los cargos y a poner a disposición del acusado pues a las autoridades mexicanas, a la Fiscalía Mexicana. Eso es la explicación oficial que se dio. Sin embargo, pues los Estados Unidos de Norteamérica tienen un principio muy básico: si nunca han transado ni con delincuentes de ningún tipo, y teniendo evidencias muy firmes del daño a su país por actos delictivos, difícilmente ponen en libertad a alguien que tienen, y sobre todo lo que la DEA dice, que estaban muy molestos, que era una investigación que casi tenían una década y que le llamaron Operación Padrino, y que tenían evidencias suficientes y contundentes para enjuiciarlo, que eso es muy extraño. Ahora, la salida diplomática que se comenta es que el gobierno norteamericano, aprovechando todavía la presencia del presidente Trump, pues habrían acordado desestimar los cargos y ponerlo a disposición de la Fiscalía Mexicana como una forma de retribuirle el daño de no haber respetado ese convenio de colaboración. Eso es la lógica que plantea el gobierno mexicano, porque la juez que desestimó los cargos incluso dijo: esperamos que se juzgue en México con la honestidad posible, o dijo algunos comentarios, no sé por qué. ¿Tendrían interés en que se hiciera justicia porque ellos también fueron dañados, o era el interés genérico de una justicia en México? Pues habría que interpretarlo. Doctor Mario Alberto, ¿cuál es su interpretación de esto que estamos comentando? Pues es muy interesante. Un poquito retomando lo que decía el doctor Sepúlveda, es cierto, aquí en México, si se ingresaron o se tratan de ingresar como datos en la investigación de los Estados Unidos, las llamadas intervenciones telefónicas, allá en Estados Unidos no se requiere la autorización de un juez. A partir del problema de las Torres Gemelas en Nueva York, se creó una ley Patriot le llaman, y ahí se autoriza a la policía, incluso a la DEA, pues a intervenir en comunicaciones sin orden judicial. Grabaciones que no tendrían validez en México. Definitivamente, eso está descartado, como bien lo dijo el doctor Sepúlveda ahorita. Luego, habría que iniciar entonces con lo que se manda un reinicio de investigación: qué puedo rescatar, qué puedo validar, etcétera, y adelante un curso de investigación. Por eso no hubo ninguna orden de aprehensión en su momento cuando el general baja el avión en México, en Toluca, como se dijo, y se va libre, porque así tenía que ser aquí en México, ¿verdad? Con independencia de lo que hubieran tenido en Estados Unidos. Ahora, en sí, ¿cuál es el motivo? Ni porque se ha pensado mucho si se especula o no las razones reales del por qué se ordena ese desistimiento jurídico en Estados Unidos para poder mandar al general aquí en México, y luego aquí en México se va libre como si nada, y ese es el disentir de mucha gente en México. Bueno, lo cierto es que, vuelvo al tema en lo jurídico, se justifica legalmente que no haya sido detenido. Eso es un hecho, con independencia, repito, de todo lo que se haya hecho y se haya hecho en Estados Unidos. Ahora, jurídicamente los hechos, según los Estados Unidos, fueron aquí en México. Entonces,
es donde debe de ser juzgado la persona, porque aquí supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. Y es una cosa también importante decirlo, que las imputaciones que se le hicieron al general, según mal no recuerdo, que tratan del año 2015-2016, que es cuando supuestamente generan las operaciones de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Lo que se dice que no está demostrado y que nadie hasta ahorita en México lo ha demostrado. También es así que el gobierno mexicano en su momento pues es el primer sorprendido. Yo no tenía una investigación en el sentido formal contra el general Cienfuegos. Ahora, hay una situación importante, hablando de la diplomacia, muy personalmente comento de que el antecedente de la presencia histórica, social, política de las Fuerzas Armadas permanentes de nuestro país ha sido importantísima, ¿no? Ha sido un baluarte para la estabilidad y la autodeterminación de nuestro país, de la subsistencia de la soberanía nacional, del control de la seguridad. De hecho, sí fue, aunque se haya desfasado, y aún así hace 5 meses se oficializa la incursión del ejército en la seguridad pública. En este gobierno se le ha dado muchísima participación en tareas de bienestar social, construcción de aeropuertos, de carreteras, control de aduanas, todo ese factor socioeconómico y político que está penetrando la llamada cuarta transformación. Es decir, el ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina y el ejército está apoyando de manera importante históricamente al régimen de gobierno en este sexenio a esas tareas. Y de hecho, pues los militares se han sentido bastante aprensivos o pertinentes con esas tareas. El ejército tiene su dignidad, tiene su prestigio, tiene su lealtad, tiene sus valores, tiene sus principios. Entonces, no podemos decir que si un general, exsecretario de la Defensa, cae, todo el ejército cae, toda la Marina cae. No, es una persona, es individual en ese sentido. Sí representa los valores y los principios de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas son más que una persona, casi replicando lo que dijo el presidente, y en eso estoy de acuerdo. Entonces, eso duele hacia el interior de las instituciones, duele hacia el interior de los militares, que en una hipótesis son honestos, no digo que el general no lo sea, que son integrados, que aman a su país, aman a la patria, son leales al presidente en turno, y ahora con mucho trabajo que se les está dando, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que haya habido un reclamo o una petición seria de decirle al señor presidente: ¿qué está pasando, señor presidente? Los hechos fueron aquí, no nos duele, nos lastima que un militar de alto rango, un jefe de nosotros, esté en Estados Unidos detenido como cualquier delincuente. Por favor, haga lo posible por que lo traigan a México. Nos lastima la dignidad, etcétera, etcétera. Nosotros lo estamos apoyando, no sea malo, ayúdanos, por favor. Yo pienso que es por ahí una cuestión de origen que posibilita la idea de que entonces se echa a andar todo el aparato gubernamental de nuestro país y hacer las negociaciones con los Estados Unidos. Bien. Dentro del marco jurídico, que sí aplica el marco jurídico, tanto en un país como en otro. Doctor Javier Sepúlveda, dentro del análisis que usted hizo y que de alguna forma se ubicó algo también político, cabe esta idea que mucha gente tiene, que esa detención del general Cienfuegos fue un acto que beneficiaría al presidente Trump previo a las elecciones, y que después de que concluyó y que no le favoreció finalmente en las encuestas que ya pintaban en contra, lo pusieron en libertad con más facilidad. ¿Habría tenido esa detención algún uso electoral político? Ese es el resultado de la opinión de los analistas. Los analistas políticos vieron esa versión y la han sostenido durante largo tiempo. Si queremos encontrar la respuesta a la liberación, no a la detención, a la liberación del general Cienfuegos, no la vamos a encontrar en el aspecto jurídico. Ahí no la vamos a encontrar.
porque no resiste un análisis jurídico lo sucedido. Es decir, desde el punto de vista jurídico no encontramos un precedente cómo pudieron desestimar los datos por una cuestión política, porque no fue una cuestión legal el haber desestimado los cargos. Y ahora, algo que queda claro también es, en este periodo todavía del presidente Trump, sí era posible realizar esta acción. Muy probablemente, si estuviera Biden, no fuera tan fácil haber realizado la maniobra diplomática política para la liberación del general Cienfuegos. A mí me parece que la presunción de inocencia siempre es un principio que debe ser respetado. Hasta el momento no hay una destrucción de esa presunción de inocencia. No la destruyeron ni en Estados Unidos ni en México ha sido destruida esa presunción de inocencia. Lo que tenemos es un caso excepcional, un caso atípico, nunca antes visto, en donde por encima del derecho realmente obró la diplomacia y la política. Bien, pregunta, dice, ¿qué será del general? ¿Quedará detenido o será liberado? Pues ya fue liberado. Si es detenido, ¿dónde? ¿En unas instalaciones militar o en una cárcel civil? ¿O en su casa por consideraciones de su edad de 72 años? Preguntan en la red. Y dice, ¿por qué deciden los fiscales estadounidenses, es otra persona, proceder contra el militar en retiro sin compartir la información con sus contrapartes en México? ¿Y por qué un mes después de su detención deciden regresarlo a México? Bueno, pues es parte de lo que estamos precisamente comentando. Y bueno, los tres aspectos que comenta el doctor Javier Sepúlveda, quedan nada más salvados pues el diplomático y el político, porque jurídicamente ciertamente lo que él dice, yo creo que estará de acuerdo también el doctor Mario Alberto, en que no se sostiene un análisis jurídicamente sobre estos hechos de tener y después desistir de un cargo y trasladarlo a México. Como que responde a circunstancias de diplomacia, porque en su caso no respetaron tampoco el presunto convenio que tenían de cooperación que data desde 1994 y que hizo valer el fiscal Gers Manero, para el cual le enviaron evidencias y le enviaron también a la persona para que se juzgara. No sé si eso lo hicieron con alguna base jurídica o con alguna base diplomática, porque se ponían en riesgo las relaciones diplomáticas de los países. A mí, Gerardo, lo que me preocupa es el mensaje que está implícito en este caso. El mensaje es, ¿hay ciudadanos de primera y de segunda? ¿O para todos va a ser aplicable esta nueva modalidad de que la diplomacia intervenga? La justicia diplomática. La justicia diplomática intervenga con los mexicanos detenidos en el extranjero, cualquier país. Es decir, con ese mismo interés y con esa misma fuerza, quizá podrán entonces atender algunos otros asuntos de igual naturaleza, de connacionales que estén presos en el extranjero y requieran también de asistencia diplomática de alto nivel. Bien, doctor Mario Alberto Hernández, su opinión. Sí, eso es interesante todo lo que se ha planteado y lo que comentaba, una posible, porque se ha dicho que no podemos asegurar nada porque no tenemos la evidencia para afirmarlo. Son solo ideas que pueden ser, pues, ya en su caso, validadas por las evidencias, pero uno de esos principios fundamentales de la posible idea, perspectiva de esta operación de diplomática, pues fue pensar en la estabilidad de las Fuerzas Armadas Permanentes, de
de querer llevar la fiesta en paz, porque en un principio, si ustedes lo recuerdan, el presidente, creo que el mismo día de la detención, señaló algo así como que, caray, estoy sorprendido por esta detención, y ustedes dense en cuenta entonces, mexicanos, de la alta degradación que se estaba llevando a cabo en el gobierno anterior, de la descomposición que había hacia dentro de las instituciones. O sea, se tiró fuerte, y lo dijo después, dijo, y voy a limpiar al ejército, voy a hacer una limpia en el ejército, y eso caló duro hacia el interior de las instituciones militares. Entonces yo creo que de ahí partir se genera una serie de situaciones inherentes a esta problemática. ¿Con quién estás? ¿Con quién no estás? ¿Te estamos apoyando? Hay que ser congruente. Yo pienso que por ahí fue. De la cuestión diplomática ya se desató, se hicieron las situaciones inherentes propias, y por supuesto que al final se logró con intereses, supongo, esta operación diplomática, como se ha dicho. Y bueno, pues también es importante señalar que México no puede estar ahorita alejado de las Fuerzas Armadas, porque como decía hace ratito, ahorita el Estado mexicano se está apoyando mucho en muchas tareas de bienestar social y de crecimiento y desarrollo económico y social a través de las Fuerzas Armadas, y eso no lo podemos negar. Bueno, ciertamente yo recuerdo que el presidente con mucha prudencia dijo que si acaso eran ciertos los hechos que se le atribuían al general, pues se tendría que limpiar pues colaboradores o personas relacionadas con él, como se hizo en el caso García Luna. Dijo, pero si el general es inocente, pues debe de tener ese derecho a la defensa, demostrarlo, y a que no se le condene, y si es culpable, pues que no haya impunidad tampoco. Como que nunca dijo así con afirmaciones, porque siempre ha sido muy prudente. Dijo en caso de que se resultara responsable, iban a limpiar parte de las personas que colaboraban con él, como se hizo, repito, con el señor García Luna, que está siendo juzgado en Nueva York, y que todos los colaboradores cercanos a él pues fueron retirados de sus cargos en la fiscalía y en las otras áreas que operó. Finalmente, licenciado Javier Sepúlveda, ¿con qué conclusión podremos quedarnos, si es que tenemos la posibilidad de quedarnos con alguna? Porque esto está en el campo más que especulativo. Podremos recurrir a las deducciones lógicas o a los indicios correlacionados entre sí que nos estén señalando algo. A mí me parece que se va a quedar en la especulación, porque la información que nos han brindado pues no ha sido completa. Se va a quedar en el análisis de café, en el análisis de los, digamos, de los analistas políticos, pero sí, los indicios, todos los indicios nos indican que se trató de una maniobra política, efectivamente, por tratarse de un personaje de alto rango en el gobierno pasado y por ser un ex militar de alto rango que efectivamente dañaba un poco la imagen del ejército mexicano. Sin embargo, no hubo realmente una afectación directa a los militares. Es decir, sí hubo oportunidad de que la diplomacia exigiera un trato digno para los militares, y eso fue lo que obtuvieron. Un trato digno con un acontecimiento, repito, sin precedentes en la historia, y menos de un país tan poderoso como los Estados Unidos cediendo ante nuestro país, el gobierno de nuestro país, en un aspecto tan delicado como fue esa acusación. Pues sí, la verdad es que sí quedaría en la especulación, aunque la posición del gobierno pues ya se comentó
acerca de que hicieron valer ese tratado, pero como que eso no justifica que el gobierno norteamericano desestime cargos. Es rarísimo que lo haga, lo hace con testigos protegidos para avanzar, y eso disminuyendo su posible penalidad, pero para desestimar totalmente un cargo y después recomendar que haga bien su trabajo la fiscalía, pues denotan desconfianza en el sistema jurídico mexicano, y podrán tener razón tal vez en el pasado, quizás ahora en el presente no es exactamente lo mismo. Sin embargo, pues esperemos que el doctor Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, lleve a cabo la investigación con el sigilo debido, pero con la transparencia a su vez de que al final se resuelva si tiene alguna culpabilidad o no, y si tuvo alguna responsabilidad que afectara al gobierno o al territorio norteamericano y ellos desestimaron juzgarlo, pues ya perdieron esa oportunidad. Y si fue diplomático o no, yo creo que se completará mejor la idea de esas teorías con el tiempo, ¿no? No sé si tengo otra opinión el doctor Mario Alberto. Pues definitivamente así es. Vamos a ver que sucede los tiempos que sean históricamente necesarios. No debe pasar mucho tiempo para decidir si hay elementos o evidencias o datos que puedan pues propiciar una imputación contra el general más adelante. Eso hay que analizarse, no hay que especular la historia que no se ha contado todavía, que no se sabe el final, como en otros casos que ha sucedido, y tener confianza en que el Estado mexicano, sus gobernantes, tendrán que aplicar la ley y el Estado de Derecho finalmente. Muchas gracias. Doctor Javier Sepúlveda, una opinión final. Pues nada más esperar que la diplomacia siga interviniendo. De hecho, sí lo hacen con los connacionales que están detenidos en otro país. A lo que me refiero es a que se intervenga en el alto nivel para que nuestros connacionales pues tengan un debido proceso. Eso es lo que me preocuparía mucho, en el sentido de que se haga de manera excepcional, que se haga con personajes de alto nivel. Me parece que han abierto la puerta para que cambien las cosas y se pudiera ayudar más a los connacionales presos en el extranjero. Digamos, no estoy diciendo que todos sean inocentes ni que todos sean culpables, sino que todos tengan un trato digno y un juicio justo. Sí, eso sería lo ideal, y que si tienen un convenio de colaboración, pues que se cumpla por las dos partes, o en su caso lo cancelen, porque si nada más se cumple del lado cuando ellos piden información, la DEA tiene aquí a 50 agentes en territorio nacional que participan en investigaciones, no sabemos cuántos agentes de la policía mexicana estén en Estados Unidos como para investigar algunos delitos que de alguna forma le pueden perjudicar a México, o es disparejo ese convenio, pues que desaparezca. Pero en fin, eso ya se verá con el tiempo si se sigue vigente o si lo renuevan, y sobre todo si ese tratado o ese convenio realmente jurídicamente es válido, si fue ratificado por el Senado, si es un convenio con el Departamento de Justicia solamente, porque no conocemos su origen. Entonces sacaron algo ahí de hace 26 años que nunca se había utilizado para poder justificar todo este tipo de maniobras que no dejan de ser extrañas. Pues les agradezco mucho al licenciado Javier Sepúlveda, presidente del Colegio Nacional de Abogados Especialistas en Juicios Orales, el CONAE, y también al doctor Mario Alberto Hernández por su gran disponibilidad que siempre nos ha mostrado y por su participación.
es miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León. Pues muchas gracias y pues quedamos por ahí en comunicación. Les agradezco nuevamente su tiempo, su participación y su orientación, que le ayuda mucho a la gente a comprender algunos aspectos extraños como estos. Si no llegamos a la verdad, al menos se escudriñaron algunos detalles y algunas posibilidades de lo que pudo haber ocurrido. Muchas gracias. Gerardo, gracias a todos. Gerardo, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de dar mi opinión personal, a título personal, de estos acontecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, pues ya escuchamos en este tema a los maestros, doctores en Derecho, y sobre la idea que tuvieron sobre este caso muy extraño, que todavía sigue siéndolo, y que esperamos que la Fiscalía General de la República dé luz sobre esto y siga adelante la investigación con los elementos de prueba que le enviaron los norteamericanos, si es que son utilizables y válidos aquí, o bien que la investigación, la carpeta que formen con ese motivo, pues también tenga resultados aquí en nuestro país, si es que hay alguna responsabilidad del general Salvador Cienfuegos Cepeda, o que lo declare inocente si es que no existe ninguna evidencia. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le agradecemos a usted que nos estuvo viendo, y este programa se queda en la red para que siga pues observando y opinando. Nosotros le podemos contestar algunas preguntas que usted haga, aún aunque ya se haya terminado este programa. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.